Bueno, vamos ahora a la segunda parte de esta temática de la cultura amerindia. En este caso vamos a tomar una cultura en particular del noroeste argentino, ¿sí? La cultura de la Guada. Forma parte no de las altas culturas, o sea, de las culturas más desarrolladas, sino de culturas que llegaron a un estadio evolutivo de señorío, o sea, de conformación organizativa, donde había una estructura jerarquizada, pero no llegaron a la construcción de un Estado poderoso como puede haber sido el Inca, el Estado Chimú o, alguna otra, o el Azteca o en alguna otra civilización. ¿Sí? Estamos hablando de las culturas, la cultura de la Guada, que se origina en el Valle de Hualfín, en la provincia de Catamarca, entre los años 650 y 850 después de Cristo, y que es continuadora de dos culturas también muy importantes, ¿sí? Una que ocurre en la misma región, la alamito, que va a ocurrir un poquito más al norte, y la ciénaga, que ocurre exactamente en el mismo lugar. Respecto a la cultura alamita, las dos pertenecen al periodo temprano, ¿sí? Al periodo previo del que estamos hablando, que es el periodo medio, ¿sí? Que ocurre entre el 400 a.C. y el 650 después de Cristo, ¿sí? Siempre la historia de las distintas culturas amerindias se lo divide en un periodo lítico, un periodo arcaico, donde todavía las culturas son nómades, un periodo temprano donde aparece una incipiente agricultura, un periodo medio donde ya hay un desarrollo más intensivo de la agricultura y la domesticación de los animales, y por último un periodo tardío donde culmina esta civilización. En general la historia de todos los pueblos amerindios es similar en que no se conoce, pero que se presupone que ha habido un agotamiento de las tierras, ¿sí? Porque no se practicaba la rotación de cultivos en general, o ha sido invadido por otro pueblo, ¿sí? En este periodo temprano, decíamos, van a estar estas dos culturas en el mismo lugar, la cultura del amito, ¿sí? Y la cultura ciénaga. La cultura del amito es muy reconocible y muy reconocida por un tipo de obra que se llaman los suplicantes, ¿sí? Que hemos visto en el documental y que también iremos mostrando a medida que vamos hablando, ¿sí? Son obras consideradas de las más sublimes realizadas en América, ¿sí? Junto con otra obra escultórica. Se cree que son antepasados muertos que están en posición de súplica, por de ahí el nombre. Tienen el uso de una geometría sagrada, como hemos dicho, o sea, tienen la comprensión de una geometría sagrada. Hay una relación entre ancho y alto y profundidad, ¿sí? En general está construido sobre dos cubos o dos cubos y medio. Esta relación matemática se mantiene. Tiene un juego muy interesante entre los espacios ocupados, ¿sí? Que se llaman positivos en la escultura, y los espacios vacíos, que son espacios negativos, ¿sí? Eso por un lado, hecho en piedra, ¿sí? En talla en piedra. Y por el otro lado son muy interesantes las máscaras mortuorias, también hechas en piedra, ¿sí? De la misma cultura. En cuanto a la cultura ciénaga, es una escultura que va a anticipar el trabajo cerámico, que no va a tener un trabajo cerámico tan importante como la cultura de la Guada. Va a ser un antecedente importante de la cultura de la cultura de la Guada y también de la Condorhuasi, que es una cultura que también se va a desarrollar en ese periodo. Bien, ¿en qué consiste la particularidad de la cultura de la Guada? En un desarrollo de una obra dibujística muy interesante. Si bien las representaciones no van a ser de tipo naturalista, sino que van a ser expresionistas, y en general están desarrollados bajo el efecto de alucinógenos, porque hay algo que decir. El uso de alucinógenos, sí, es algo también uniforme en toda Amerindia, y es la forma de comunicarse con el inframundo, comunicarse con el otro mundo, ¿sí? Y en general los chamanes son la gente, ¿sí? Son la gente que va a hacer gran parte de la obra artística, ¿sí? Sobre todo la obra artística no seriada, o sea, la obra artística que es individual, ¿sí? Muchas de las obras de la cultura ciénaga están realizadas en esos estados de trance o estados de conciencia alterada,
y van a aparecer elementos monstruosos con la figura obsesiva del jaguar. Va a aparecer también como otra temática el Señor de los Báculos, ¿sí? Van a aparecer también personajes míticos, cabezas trofeo, y todo esto va, porque además se cree que practicaban ritos sacrificiales, que también es una, o sea, mataban gente como ofrenda a los dioses, que también es una característica común en varias culturas amerindias. Esto se cree que ha sido tanto el dios de los báculos como el culto al jaguar y demás, toda su creencia religiosa proviene de la cultura tihuanacota, que se va a desarrollar en el altiplano, en lo que se denomina Horizonte Medio, que otra vez volvemos a esta clasificación de los tiempos, entre el 100 a.C. y el 1200, que va a durar la civilización tihuanacota, que es un antecesor para que se tengan claro de lo que va a ser la civilización inca, que es la más conocida, ¿sí? Lo central entonces de la cultura de la Wada es que es una obra dibujística, no es una obra decorativa, ¿sí? A pesar de que está hecha sobre vasijas. El dibujo es considerado, ¿sí?, no como una decoración de una vasija, sino por el contrario, es la presentación, no la representación, sino que es la aparición de la deidad misma, y en todo caso la vasija será el soporte, como la hoja en la que se va a desarrollar esta representación. Van a trabajar dos valores, a lo sumo tres. Es muy monocromático, puede aparecer alguna en color, pero en general va a ser con poco color, por eso se la caracteriza como una obra fundamentalmente dibujada, ¿sí?, donde lo que predomina es el contraste de valor, y lo que se va a usar como principal recurso estético va a ser la trama, ¿sí? Vamos ahora a ver qué es lo que sacamos en limpio de todo eso, como para poder orientar el trabajo, ¿sí? En principio vamos a caracterizar la cultura de la Wada con estos cuatro aspectos que venimos mencionando. Por un lado, en la estética, ¿qué es lo que se busca en el espectador? Se busca, además de seguir generando este horror que habíamos dicho que caracteriza parte de la estética bastante compartida de las culturas amerindias, además de esta sensación de horror, de generar esta sensación de horror, lo que se va a buscar es expresar una sensación de extrañamiento en el espectador, ¿sí?, de que algo extraño está ocurriendo, que es producto de estos estados alterados en los que se va a realizar esta obra dibujística. En esto podemos recordar algunas cosas, si alguno se acuerda de lo que hemos visto en el primer año, cuando veíamos el surrealismo. Es muy parecido el efecto que se quiere generar y también cómo se los representa. En cuanto a la poética, o sea, cuál va a ser la estrategia llevada adelante por los artistas o su programa artístico, ¿sí?, cómo lo van a hacer, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta a la hora de dibujar que vamos a usar representaciones estilizadas, es decir, que no son realistas, son representaciones que van a estar deformadas, estiradas, ensanchadas, ¿sí?, van a tener distintos tipos de distorsiones, pero no van a ser realistas, no pretenden ser realistas, van a ser de tipo lineal, ¿sí?, como hemos dicho, en dos valores y con el empleo de textura visual. Otro elemento también a tener en cuenta con respecto al tema de la poética es el dualismo, y un elemento que aparece en parte del primer video de Mestizo, ¿sí?, en esta oportunidad vamos a agregar un video de Huesos del Arte Argentino, pero en el primer video de Mestizo, que aconsejamos verlo, es el tema de las formas anatrópicas, estas formas que cuando yo giro, ¿sí?, se ve otro elemento, ¿sí?, distinto, ¿sí?, al que habíamos pensado. Después lo vamos a mostrar, ¿sí?, con este otro video, con otro fragmento, cómo vamos a hacer el trabajo en sí. En cuanto a la narrativa, coincide también con nuestras culturas amerindias, que es una explicación mítica del cosmos, encarnada en alguna dualidad animal o humana, es decir, formas antropomorfas o zoomorfas. Y en la técnica va a predominar el dibujo, ¿sí? Como consigna, entonces aclaramos la consigna, después pasamos después a explicar cómo lo resolvemos y mostrar un ejemplo, ¿sí? La consigna en definitiva va a ser la de realizar sobre una superficie cilíndrica, porque eso es lo que va a cambiar. Mi soporte no va a ser plano,
sino que va a ser un cilindro que lo vamos a hacer con papel o con cartón. Ahí vamos a desarrollar un dibujo que va a tener que estar resuelto con el uso de tramas, con dos valores o dos tonos también. Tonos, acuérdense que es el color distinto, ¿sí? Se pueden emplear lapiceras, lápices, fibras, también acuarelas o témperas para dar alguna especie de fondo. Ahora pasamos a continuación, para cerrar esta presentación, a cómo podríamos hacerlo con papel. Van a ver que no es complejo, y vuelvo a decir, lo que nos interesa no es que vamos a estar haciendo algo similar a una vasija, va a terminar siendo un cilindro, sino que lo que nos va a interesar es lo que está representado, y lo que nos va a interesar es lo interesante de la lo que nos va a importar es lo interesante de la forma curva, que al girar voy a ver distintos ángulos, distintas propuestas, y no voy a ver otras, ¿sí? Voy a ver en forma parcial otras. Eso es lo que vamos a aportar. Como siempre decimos, no tengo que tomar las representaciones que hemos ido mostrando a lo largo de este video, no tengo que tomar las representaciones de la aguada y hacerlas tal cual, ¿sí? Puedo tomar otro animal, puedo tomar otro tipo de representación, me puedo nutrir un poco de obras del surrealismo, ¿sí? Ahí puedo consultar la obra de Víctor Chav, que es un artista surrealista importantísimo de la Argentina. Puedo construir monstruos de distinto tipo, ¿sí? Como para que no sea exactamente igual, porque vuelvo a decirlo, no queremos ilustrar, ¿sí? O repetir obras hechas en otro contexto. Lo que queremos es tener la capacidad de, a partir del análisis, interpretar imágenes, ¿sí? Con las ideas centrales con las que se interpretaban, pero desde nuestro contexto presente. Bien, vamos a mostrar un ejemplo de cómo resolver este trabajo de la cultura de la aguada, ¿sí? No es que tengamos que hacer esto exactamente, pero es orientativo. Como no trabajamos necesariamente en el plano, ¿sí? Sino que va a ser una forma curva, algún tipo de explicación tenemos que dar como para hacernos una idea. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a medir, ¿sí? En este caso voy a tomar unas medidas, ¿sí? Que se me ocurran a mí, pero podrían ser otras. Voy a usar un lápiz muy duro, 3H, que después voy a cambiar para que sea visto en la filmación. Recuerden que, como siempre, voy a medir en 2 puntos, ¿sí? Para que las líneas me queden paralelas, ¿sí? Voy a unir, como solíamos hacerlo, ¿sí? Voy a unir, yo lo hago un poco más fuerte como para que se vea, ¿sí? Y después se me ocurre a mí, por ejemplo, me voy a imaginar algo que tenga 7 centímetros de altura, ¿sí? Esa medida la voy a repetir varias veces, porque lo que quiero es que tenga cierta dureza, cierta resistencia. Esto lo puedo hacer en hoja número 5, en hoja número 6 o en cartulina. Entonces voy a marcar acá 7, porque se me ocurrió esa medida a mí, ¿sí? Y después vamos a ver por qué, ¿sí? 7, y me debería alcanzar para otros 7, que me da justo acá 7, ¿sí? Bien, mido otra vez. 7 y nuevamente 7, ¿sí? Lo voy a unir como hacíamos antiguamente, ¿sí? Si lo podemos hacer un poco más grueso, mejor, ¿sí? Este es un ejemplo, puede ser, vuelvo a decir, en una hoja número 6, puede ser una cartulina, ¿sí? Incluso puede ser una cartulina marrón, que ya nos va a ahorrar parte del trabajo, o algún color tierra, ¿sí? Una vez que yo tengo dividido en 4 fragmentos, ¿sí? Viene lo siguiente. Esta parte de abajo, ahora voy a cambiar de lápiz para que sea más visible a la distancia, ¿sí? Va a ser un lápiz más blando, ¿sí? Esta parte de acá abajo va a estar destinada a representar una suerte de orejitas, ¿sí? Que me van a servir para poder pegar la base, ¿sí? Voy a hacer algunas.
no muchas, algunas como para poder pegar la base, ¿sí? El dibujo va a transcurrir ¿sí? En este espacio. Los demás son para doblar y fortalecer, ¿sí? El papel, ¿sí? O sea, los voy a pegar, ¿sí? Cuando los pegue me va a convenir poner algún libro encima, ¿sí? Cosa de dejarlo un tiempo, y después cuando lo tengo pegado, ahí sí voy a empezar a dibujar, ¿sí? Bien, dividí la hoja en tres, ¿sí? En tres franjas iguales. Podrían haber sido dos, no, podrían haber sido cuatro, si es la hoja número 6. Esto podría ser más grande, ¿sí? Yo pediría en realidad que sea un poco más grande. Yo lo hago acá para mostrar un ejemplo. Y abajo vamos a cortar esta suerte de aletas que nos van a servir para pegar, ¿sí? Yo después lo que voy a hacer ahora es cortarlo. Puedo cortar con tijera o con cúter, ¿sí? Antiguamente usábamos el cúter en la escuela, después, obviamente, las sociedades van cambiando y algo que es una herramienta bastante difícil de sustituir se transformó en un peligro potencial, ¿sí? Hay que aprender a usarlo el cúter, ¿sí? Es una herramienta como cualquier otra que tiene sus riesgos, también como cualquier otra herramienta, y es difícil de sustituir. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que tenga filo, ¿sí? Si no tiene filo, se retira esta parte de acá y con esto se corta. No siempre se corta, ¿sí? Porque a veces el plástico no es muy bueno y hay que recurrir a alguna pinza, ¿sí? Para cortar esto y cambiar el filo, ¿sí? Fíjense que tiene marquitas, ¿sí? Marquitas entre cada una de las hojas para que poder ir cambiándola, ¿sí? Esto cuando lo hago lo tengo que hacer retirado de los ojos, no puedo hacerlo cerca de la cara, ¿sí? Cuando hago ese corte. No es peligroso ni mucho menos, simplemente hay que tener cuidado. Pero tiene que cortar esto, ¿sí? Si no, si me cuesta, no sirve. Tengo que poner alguna madera abajo. Yo tengo esta superficie para poder cortar que hace que no se rompa la madera del escritorio, ¿sí? Entonces, otra cosa importante a la hora de cortar con cúter es esto. No tengo que estar prestando atención en la posición del pulgar, sobre todo, que es el que más descuido, porque muchas veces un accidente bastante común es pasar por encima del pulgar, ¿sí? Yo me he cortado varias veces el dedo así, es algo bastante común, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿sí? El cúter hay que pasarlo varias veces suave, ¿sí? No hay que hacer fuerza, hay que pasarlo varias veces suave, ¿sí? Entonces, bueno, voy a cortar en este caso. No voy a cortar todo porque recuerden que yo hice algunas, que acá no se ve bien, lo marco un poquito más para tener marco algunas para tener las referencias hasta dónde llega, hasta dónde tengo que cortar, ¿sí? Pero me sirve, fíjense que puedo hacer un corte rectilíneo que de otra manera no lo podría hacer con otra herramienta, ¿sí? Acá corto, acá igual, ¿sí? No están hechas en forma equidistante estas aletas que hicimos abajo, pero bueno, no importa, ¿sí? Cortamos acá, ¿sí? Y después esto podemos cortarlo incluso sin regla, no es necesario que, porque no exigimos tampoco en esta parte una gran precisión, ¿sí? Esta parte no se va a ver y va a ser simplemente a los fines de pegar sobre una base, ¿sí? Pueden ser esta cantidad, pueden ser menos, ¿sí? Traten de que realmente se corte. Lo pueden hacer con tijera, no es que tiene que ser obligatoriamente con cúter, pero aprovechamos la oportunidad para recordar cómo era, porque lo hemos mencionado bueno, acá no lo corté bien, hemos mencionado en otras oportunidades, en años anteriores, cómo era que se usaba, ¿sí? A pesar de que en el aula tratábamos de evitarlo, ¿sí? Había veces que había cortes que eran indispensables hacerlo con este método, ¿sí? Y acá el último, me queda. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que va a seguir ahora es con una regla, ¿sí? Y con la punta redondeada de la tijera, cosa que también hemos hecho en alguna que otra actividad, vamos a pasar por encima de estas líneas, ¿sí? Ahora,
vamos a pasar, queremos marcar, si a pesar de que ese papel queremos que se doble exactamente por ese lugar y no por otro, ¿sí? Voy a marcar acá, que es donde había marcado, a 7 centímetros, vuelvo a decir, pueden ser otras las medidas, ¿sí? Yo preferiría que sean más grandes las medidas, o sea que usemos o una cartulina, ¿sí? O una hoja número 6, como hemos dicho vamos a usar distintos tamaños de hoja, ¿sí? Está. Vamos a marcar acá también, porque queremos que esto se doble exactamente por este espacio, ¿sí? Entonces, ¿cómo viene esto? Esto viene así. Estas aletas se van a doblar hacia adentro, ¿sí? Ahí, ¿sí? Está ahí. Y estas van a hacer este trabajo, ¿sí? Se van a doblar exactamente por esa línea que marcamos, ¿sí? Y la vamos a doblar de nuevo como si fuera un abanico, ¿sí? Está. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Darle un poquito más de espesor, ¿sí? Al trabajo, ¿sí? Una vez que tenemos hecho esto, ¿sí? La idea es ponerle plasticola. Esto tiene que quedar fuera, ahí, ¿sí? Le ponemos plasticola, ¿sí? O poligoma, acá y acá. Y le ponemos alguna superficie rígida y pesada arriba. Puede ser una madera, algo que esté limpio, obviamente, ¿sí? Una madera, puede ser un libro muy pesado o varios, que se seque, ¿sí? Está. Una vez que esté seco, ¿sí? Lo que nos va a interesar es esto, la posibilidad de curvarlo, ¿sí? Nos va a costar un poco, como pasa acá, pero lo que queremos es que tenga cierto nivel de resistencia, ¿sí? Está. Lo vamos a poner de esta manera. Esto va a funcionar así, para que se vea. Bueno, ahora le ponemos la cinta. Vamos a ponerle cinta provisoriamente, porque después va a ir pegado esto, ¿sí? Vamos a trabajar en el plano, ¿sí? Acá me parece que quedó un poco grueso, incluso podría haber alcanzado con 2 papeles. Lo que queremos es que tenga cierta rigidez. Puede hacerse también con cartón esto, ¿sí? Está. Lo voy a sostener ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a interesar? ¿Sí? Esto después cuando lo termine, digo, esto funciona de esta manera. Por eso decíamos que podían ser otras también. Voy a dibujar esta misma superficie acá, la voy a recortar y va a funcionar como base, ¿sí? Como para que tenga cierto parecido a una vasija, ¿sí? Pero recuerden que la vasija en sí no era lo importante, sino que era un soporte, ¿sí? Eran sobre todo las vasijas que tenían una finalidad religiosa, ¿sí? Como ofrendas o como urnas funerarias, que era una de las de los usos sagrados de estos cerámicos. Bueno, lo que nos va a interesar es que tenga por lo menos esa similitud, ¿sí? Esto va a terminar teniendo, decíamos, la base, la voy a dibujar, ¿sí? Sobre otra hoja, la voy a recortar y la voy a pegar. No importa que quede perfecto, porque además recordemos, ¿sí? Que en Amerindia no se usaba el torno, ¿sí? El torno de alfarero. ¿Qué es el torno de alfarero? Es un instrumento que funciona, ¿sí? Funcionaba por medio de los pies, ¿sí? Se le iba moviendo y al girar se garantizaba que esto fuese una forma circular perfecta, ¿sí? Así que no es esa la cualidad de la cerámica amerindia, ¿sí? Van a ver, por eso es que aparecen distintas formas, globulares y demás. Una vez que yo hice esto, sí, que vuelvo a decir, lo ideal sería que fuese un poco más grande, o sea que use hoja número 6, que sea un poco más alto para poder trabajar con más tranquilidad, o una cartulina, sin exagerar, pero digo, poder hacer un poquito más. Lo que voy a tratar de marcar son los límites de mi campo visual, ¿sí? Por ejemplo, yo veo hasta acá, voy a marcar con otro lápiz que se ve bien. Yo veo hasta acá, ¿sí? Acá estoy tratando de ver en el celular y hasta acá, ¿sí? Bueno, ahí transcurre una escena. Después voy a girar, ¿sí? Está, y voy a marcar lo mismo, ¿sí? Hasta dónde lo veo, ¿sí? Está. Esos límites van a ser importantísimos. Después los voy a borrar, ¿sí? En este caso puedo ver 3 imágenes, ¿sí? Podrían ser 4 también, dependiendo del tamaño de la circunferencia. Bueno, una vez que yo tengo esto que obviamente va a ser más prolijo, lo puedo hacer con regla y demás, la idea va a ser hacer dibujos. En general acuérdense que eran animales, ¿sí? Animales mezclados con personas, ¿sí? Yo puedo hacer cualquier dibujo, no tiene
no tiene por qué ser realista este dibujo, ¿sí? Fíjense, yo uso círculos, formas más armónicas, ¿sí? Aparecen animales, personas y demás. Pero yo puedo hacer esto y yo sé que acá, al cambiar, ¿sí? Esta parte ya no va a ser vista, pero sí va a ser visto el inicio, ¿sí? Entonces acá esto puede continuar con otra forma distinta. Acá a lo mejor podría ser una cabeza, ¿sí? Algo que, algo, y siempre es esquemático esto, ¿sí? Algo que a lo mejor inicialmente podía haber sido la cabeza de un caballo, acá se transforma en la cabeza de una persona, ¿sí? Está, que la puedo dibujar en forma esquemática de esta manera, ¿sí? Y acá seguir con otro formato, ¿sí? De algún otro animal que se me pueda ocurrir, ¿sí? Está cualquier animal que uno pueda pensar. Lo voy a hacer así en forma bocetada, ¿sí? Está, acá sigo, si esto fuese la cola acá sigo, y los dibujos son así, muy esquemáticos, ¿sí? Está. Cuando termino de hacer toda esta serie trato de ver, a ver cómo se ve. Es interesante ver que no se ve lo anterior, ¿sí? Acá hubiera convenido mejor que fuese en vertical, pero también hay zonas de intersección como estas, que a lo mejor pueden conformar una imagen distinta, ¿sí? Ahí está la creatividad y el compromiso de cada uno. Digo, ¿cómo lo resuelvo esto? Si esto, decíamos, arte se diferencia de ciencia en que tengo múltiples respuestas posibles y todas van a ser correctas. Y entonces va a depender de la creatividad de cada uno. Yo acá yo tengo, si bien esto me va marcando la lectura posible de mi campo visual, también tengo lecturas intermedias que son bastante interesantes. Algo que parece una cosa y es otra. Acá recomiendo ver el video de Mestizo, ¿sí? Que vamos a subir acá nuevamente, además del de Huellas del Arte Argentino, donde aparece un ejemplo bien claro. Yo no quiero poner nada acá como para que no sea después una copia ni de esto ni de lo que se ha hecho en la cultura de la Aguada. Deben aparecer animales, ¿sí? Está, fíjense acá, muy por encima, a lo mejor esto podría haber sido algún tipo de animal, o un gato, lo que sea, con la cola acá, ¿sí? Porque además son muy esquemáticos y esto que podría haber sido la cabeza puede ser la cabeza, pero también es la cara de una persona, ¿sí? Está. Cuando yo lo veo de esta manera, tengo que pensar también en qué otra cosa se puede parecer para poder usar esta ambigüedad de la forma, ¿sí? A lo mejor le puedo hacer otra pata acá y que sea otro animal, ¿sí? Son animales monstruosos, ¿sí? Recuerden que también aconsejamos ver obra del artista argentino Víctor Chav, que dibuja, tiene una serie de monstruos, ¿sí? Está como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Tiene muchos puntos de contacto con el surrealismo. Así que una vez que yo lo termine, voy a tomar, tengo dos posibilidades, ¿sí? Puedo pintar todo el fondo con alguna acuarela, si quiero, tierra en lo posible, ¿sí? O sea, en variedades de marrones, ¿sí? Lo puedo pintar uniforme. Y sobre ella, una vez que tengo el dibujo hecho en lápiz, no se va a borrar si lo hice con lápiz y lo hago con acuarela, puedo después dibujar, ¿sí? Puedo dibujar después los contornos con una fibra negra o incluso otro marrón diferente, ¿sí? También puedo hacerlo sobre una cartulina, decíamos como dijimos antes, u ocre, o sea, un marrón amarillento o marrón, ¿sí? También es una posibilidad, ¿sí? Está en general, va a haber dos valores o dos tonos. Algunas tienen tres tonos, pero lo importante es el tema de lo lineal, ¿sí? Que yo voy a tratar de enfatizar en esta representación. Recordar que no tiene por qué ser una representación realista, ¿sí? Está. Y una vez que hago eso, el otro recurso que voy a usar, ¿sí? Está, va a ser el de las tramas, ¿sí? Acá no se preocupen por el realismo de la forma, volvemos a decir, porque primero es que no estamos tratando de generar una obra maestra y además el realismo no forma parte de los criterios de la cultura de la Aguada.
Una vez que yo hago eso, en vez de pintarlo, ahí viene el uso de la trama, ¿sí? Que la definición es la de como una repetición de un mismo motivo, ¿sí? ¿Qué tramas puedo usar? Por ejemplo, ¿sí? En algunos sectores, en general son bastante sencillas las tramas que se usan, ¿sí? Pueden ser también puntitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad voy a tener dos valores nada más y tengo que tratar de que esos dos valores, ¿sí? Sacarle el mayor provecho posible. Tengo que sustituir la escasez de recursos con este tema de las tramas. Las tramas pueden estar también un poco más cercas para hacer, ya lo hemos usado esto en segundo año, para hacer algo más oscuro. Pueden tener dos direcciones, en algunos casos, en otros tres, en otros cinco, pueden ser en diagonales, ¿sí? Puede haber tramas, pero en general es la repetición de un motivo, ¿sí? En forma permanente, ¿sí? Para generar distintos grados de claridad u oscuridad, ¿sí? Eso es lo que buscamos. Así que una vez que yo lo termino, voy a resolver con tramas pensándolo como si fueran contrastes de valor en forma total o parcial, parte del fondo, parte de la figura o solamente el fondo, solamente la figura, ¿sí? Pero la idea es que haya distintas tramas. Piénsenlo como si fueran esos cuatro valores que usábamos, esos cuatro grandes valores, por lo menos tener cuatro diferentes tramas, ¿sí? También en la trama está el tema de la creatividad de cada uno. Vamos a compartir un video, es un poco extenso, y no es argentino, pero como es con música no hay problema, donde aparecen distintas tramas para que tengan una idea, porque recuerden, nosotros extraemos de la propuesta lo central, no tenemos que imitar ni copiar una obra de la Aguada, ¿sí? Así que la idea va a ser tener ahí algunos ejemplos, podemos usar texturas totalmente distintas de las que se usaron en la Aguada, ¿sí? En la cultura de la Aguada, y innovar y demás. Siempre y cuando sean tramas, no hay ningún problema. Sí me conviene organizarme para que no sea una cosa infinita, es decir, bueno, voy a usar cuatro tipos de tramas distintas. Bueno, las uso, ningún problema, ¿sí? En general, volvemos a decir, va a haber dos valores o dos tonos, ¿sí? En esta cuestión. Así que esa es simplemente la propuesta. Cuando lo termino, también podría hacer esto en pincel, ¿sí? Esto, si yo quiero, si me gusta, lo puedo hacer en pincel, en témpera, eso es más complicado, pero también es una posibilidad, ¿sí? También se puede hacer con plumín y tinta china si a alguno le quedó esa herramienta de segundo año. Cuando lo termino, ¿sí? Esto que estaba provisorio lo voy a pegar, ¿sí? Lo voy a pegar acá, ¿sí? Con plasticola, con cola. Voy a hacer esto que dijimos de dibujar la base y pegarlo, ¿sí? Una cosa que omití en la explicación anterior es que la cultura de la Aguada fue descubierta por el antropólogo y arqueólogo Alberto Rex González. Es un antropólogo, un arqueólogo que falleció hace unos años, en el 2012, vivió muchos años, ¿sí? Está 94, 96 años, y es el que le pone nombre y es el que de alguna manera, a partir de vestigios particulares que va encontrando, porque así funciona la arqueología, funciona distinto a la concepción de la historia del arte. La historia del arte en general se maneja con grandes generalizaciones y trata de esas categorías de ilustrarlas con distintas producciones. La arqueología procede en sentido contrario, va identificando elementos particulares, describiéndolos muy minuciosamente. En el texto de Rex González así, descubrimos una pipa que tiene determinadas características de un lado, del otro, y con eso lo comparan con otras muestras, con otra, y llegan, ¿sí? De eso, de ir de lo particular al general, llegan finalmente Rex González a decir, bueno, de todos estos vestigios, concluyo en que esta cultura tiene características singulares y es una manifestación que puede ser separada de las demás, ¿sí? Está a partir de ese trabajo, pero era una mención que había omitido antes. Así que bueno, esa es la propuesta, ¿sí? Insistimos ya por una nueva vez más, el tema de que no hay que copiar, no tengo que copiar una producción de la Aguada, veo, ¿sí? Sus expresiones y demás, y trato de representar. Bueno, espero que
se haya entendido. De todas maneras tenemos por ahora, mientras sea posible, el recurso de la presencialidad como para aclarar dudas y demás, y siempre recordamos que la presencialidad la vamos a utilizar para bocetar y pensar y reflexionar y consultar las dudas que puedan surgir en este espacio para evitar el traslado de elementos, y cuanto menos elementos llevemos a la escuela, más posibilidades de sostener esta presencialidad cuidada vamos a tener. En la medida que no lo hagamos, esta presencialidad cuidada que estamos tratando de tener se acortará o tendrá distintos obstáculos. Así que bueno, esa es la explicación, ¿sí? Nos va a quedar una tercera parte, voy a agregar una tercera parte, a pesar de que al principio, que va a ser un trabajo de tipo analítico que explicaremos más adelante, es decir, un trabajo teórico que va a cerrar toda esta propuesta de las culturas amerindias.